Buenas tardes, mi nombre es Never de Jesús Hernández Alegría, soy estudiante de la Universidad de Cartagena, eh, de redes locales. Hoy vamos a hablar sobre las perturbaciones en la transmisión, modulación, multiplicación e interfaz 3S232. Mi grupo está conformado por Daulis y mi persona. Perturbación en la transmisión. Durante la comunicación se pueden producir diferentes alteraciones. Están las humanas y las de comunicación, pero en este punto vamos a enfocando son las de comunicaciones, que son las que nos interesan. Los ruidos son señales no deseadas que ingresan al sistema de comunicación y que no pueden evitarse. Generalmente se deben a las características eléctricas del sistema de comunicación o al medio a través del cual se transmite dicha señal. Producen variaciones en la amplitud de la señal de datos. Se define como la relación de señal y ruido y se expresa en decibeles a la relación entre la potencia de la señal y la potencia del ruido. Según su origen, se pueden clasificar al ruido en las siguientes categorías. El ruido térmico es uno. Este se debe a la agitación térmica de los electrones dentro de un conductor. Esta clase de ruido no se puede eliminar, ya que presenta un límite superior de prestaciones que alcanza con el sistema de comunicaciones. Otra clase de ruido es el ruido de intermodularidad. Esta clase de ruido son generadas por perturbaciones eléctricas y exteriores, producidas por tormentas eléctricas o atmosféricas, o también por fallo en el sistema de comunicación. Algunas veces sí se presentan esos fallos, entonces se generan estos ruidos. Los ruidos impulsivos. Esta clase de ruido se presentan también por problemas en la transmisión y también una limitación en el receptor. Si envía mucha información al canal donde pasa la información, se puede producir esa clase de ruido. La distorsión es una perturbación que produce a la deformación de la señal en un sistema de comunicación, dado que la característica física el sistema de comunicación está restringido a las determinadas frecuencias, y recordando al desarrollo de Fourier, resulta la distorsión estará dada por la falta de señales de frecuencia no aceptada por el sistema de comunicación. Esto se presenta cuando accedemos
a una red como el Wi-Fi. Supongamos, en este ejemplo, que uno está en esa red, un momento a otro no podemos acceder a ella porque hay problemas de conexión, o de pronto hay una tormenta, se presentan estas distorsiones. La interferencia se presentan debido a problemas de conexión. El mismo ejemplo podríamos utilizarlo es cuando uno está con la señal de Wi-Fi y entonces de repente le entra una llamada al celular, entonces ahí se forma una mezcla de señales y entonces va a haber una interferencia entre la señal celular y la del Wi-Fi. La modularización se ha definido como el proceso de combinar una señal de entrada MT y una portadora de frecuencia para FC para producir una señal ST cuyo ancho de banda esté normalmente centrado en torno a la FC por el caso de datos digitales. Convención digital analógico. La convención digital analógico o modulación digital analógico es el proceso de cambiar una característica de señal a base analógica. Esto se presenta es cuando estamos utilizando una videollamada, supongamos. La voz humana entra por el micrófono y entonces esta señal se transforma en código binario en 0 y 1 hasta que pasa por un cierto proceso que vamos a ver hacia más adelante. Las ventajas de la modulación: permite las transmisiones más eficaces de la señal modulada. Ejemplo, puede ser un mensaje. Otra ventaja consiste en una reducción del ruido y de la interferencia a la que se enfrenta la señal. Posibilita la asignación de distintas frecuencias portadora. Este permite, por ejemplo, seleccionar distintos canales de televisión. Se transmite en forma simultánea a través de la red de cable. Otra ventaja sería que permite la transmisión simultánea de múltiples señales en un solo canal, utilizando su portadora en una frecuencia portadora muy común. La multiflación. Esta se refiere a la habilidad para transmitir datos que provienen de diversas partes del aparato. Transmisión y receptor, denominadas canales de baja velocidad o medios físicos. Esto es un dispositivo que combina las señales de los transmisores y la envía a través del canal de alta velocidad. Hay dos clases de multiplación: la división de frecuencia, que es una técnica que consiste en dividir mediante filtro el espectro de frecuencia del canal de transmisión y desplazar la señal a transmitir dentro de un margen de espectro correspondiente mediante modulación de usuarios.
Esto puede presentarse en la radio o en la televisión o en la radio. Esto se debe porque hay cambios continuos. Cuando estamos viendo televisión no cambia a pesar canales y canales. Eso es una representación de frecuencia MDF. Esa es la sigla de división de frecuencia, de multiplicación de división de frecuencia. Y la otra es la multiplicación de división de tiempo, que su frecuencia, disculpen, su sigla es MTC. También es una técnica para compartir canales de transmisión entre varios usuarios. Este debe asignar cuando el usuario debe enviar la información y el ancho que tiene cada uno para enviar su información. La interfaz RSD232 es la conexión entre el DTE y el DCE. Se han desarrollado múltiples estándares que determinan todas las características físicas, eléctricas, mecánicas y funcionales de la conexión, constituyendo lo que denominamos la definición de una interfaz. Los estándares constituyen un ejemplo de protocolo de nivel físico y se encontraría en el nivel más bajo del modelo de referencia del OSI. Es posible el más conocido y el popular es el recomendado estándar 232 del RSD 232. Es una norma para la conexión entre el DTE y el DCE que se define del tipo de conector a emplear, las características eléctricas, los niveles de tensión, a las longitudes máximas o distintas velocidades, los nombres de las señales que intervienen en el funcionamiento y la estructura del protocolo de comunicación. Eso es como un aparato que se encarga de la transmisión de los datos en la comunicación en una red. Esto es todo. Gracias por su atención. Espero que este material sea de gran ayuda para todos. Gracias.